Hoy tenemos aquí en el estudio a don Jorge Gutiérrez, que es el presidente del Comité de Licencias. El Comité de Licencias pertenece a la Federación Costarricense de Fútbol. Así que, don Jorge, bienvenido. Esperemos que no sea la primera vez. Gracias por acompañarnos aquí en Tigo Sport Radio. Y listos para hablar de muchas cosas que sé que le preguntan y que le han estado preguntando. ¿Cómo le va, don Jorge? Buenos días a los cuatro, un gusto verlos y pues aquí voy a estar las veces que me necesiten y con mucho gusto aclaramos todo lo que haya que aclarar y es un gusto poder estar aquí. ¿Son los malos de la película o son los buenos de la película? El Comité de Licencias. Eso lo dejamos a juicio de los oyentes y ustedes que hacen su trabajo. ¿Cuánto tiempo de presidente de licencia ya? Desde el 2017. Son casi 7 años. ¿Es más bonito ser árbitro o es más bonito ser presidente del Comité de Licencias? Yo creo que cada uno tiene sus propias particularidades y depende mucho de las expectativas que usted tenga como persona, donde quiere desenvolverse. ¿Y a usted lo involucran mucho con licencia, digamos, en la calle, o es un puesto que pasa un poquito más inadvertido? Viera que en ciertos momentos sí, lo que pasa es que uno procura pues tener un perfil bastante, digamos, limitado y tranquilo, porque de ahí se trata de un trabajo meramente técnico, en donde lo que estamos detrás es de que el fútbol se profesionalice. Y esto, lejos de ser un tema solo de Costa Rica, es un aspecto que viene de FIFA y a lo largo del mundo se está haciendo, y más bien ha sido pues un honor y un gusto poder desempeñarse en eso. A veces hay que bailar con la más fea, como dicen, pero ha sido parte todo de un proceso y como todo en la vida requiere de un tema de concientización, de un tema de educación y de un tema de poder implementar tanto en la dirigencia como en todo el medio futbolístico, entiéndase pues jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y ustedes mismos como prensa deportiva, que la información fluya de la manera más clara y sea pues lo más objetiva posible. Jorge, hay un caso que arranca la conversación para cursarle la invitación al programa y que le agradecemos mucho, que es el caso de San Carlos. Pero el de San Carlos obviamente lo vamos a extender a otros clubes y a otros clubes. Podemos hablar de Limón, podemos hablar del Uruguay en segunda. Y yo hacía un análisis después del caso de San Carlos y yo me hacía la pregunta: después de que San Carlos llevó a un encargado de licencias a la cancha del Carlos Ugalde y ustedes le devuelven la posibilidad a San Carlos de jugar en el Carlos Ugalde, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el método del Comité de Licencias para determinar si una cancha sintética sirve o no? Y usted me decía, es que hay un tercero. Mi pregunta va ahí, para arrancar con esto de las canchas, que creo que es lo más polémico. ¿Cómo Comité de Licencias determina que una cancha sintética, o llámese natural, está en condiciones para ser utilizada en primera división de manera técnica? Ok, gracias José y compañeros. Bueno, es muy importante y yo agradezco que haya sido tan responsable el medio en poder llegar a la fuente y ubicar la información en tiempo y espacio. Previo a propiamente a referirme a este caso, es importante tener presente que el proceso de licenciamiento tiene 5 áreas, que son la deportiva, la administrativa, la de infraestructura, la legal y la financiera. Este aspecto que vamos a hablar, y bueno, y bajo esos 5 criterios es que se otorga o no se otorga una licencia, ¿okay? Y eso es a nivel mundial, porque esto deviene del reglamento que tiene FIFA de licencias, ¿okay? Cada país con sus particularidades a nivel financiero y a nivel legal, porque hay cuestiones que cumplir en lugares y hay otras en donde no, pero específicamente este tema de las canchas tiene que ver con el aspecto de infraestructura. Entonces, el comité está integrado por 5 miembros y cada miembro ve un área específica. Este tema de la infraestructura le corresponde al arquitecto Luis González, que es un compañero con el que hemos venido trabajando, también ha estado vinculado en el fútbol, y voy a hacer un dato histórico con relación para hacer un paralelismo y una similitud. Ustedes recuerdan cuando los árbitros eran los que emitían el tema de si una iluminación de un estadio, de una cancha, pasaba o no pasaba. Ellos llevaban un luxómetro, digámoslo así, un aparato que mide la luz, para ponerlo en términos coloquiales, y ellos eran los que emitían este criterio. Bueno, eso en un momento fue un tema polémico, ¿verdad? Y yo estoy claro que la prensa en eso también se veía afectada, especialmente en transmisiones televisivas en vivo, por aspectos de luz, por sombra, por un montón de aspectos.
Recién ingresado yo al comité de licencias, una de las primeras reformas que se impulsó fue que este tema de la iluminación se hiciera de la forma lo más parecido posible a lo que FIFA hace. Y para eso teníamos en nuestros archivos y en el expertise del comité un integrante que había estado preparando todo el tema de infraestructura cuando fue el primer mundial femenino que hubo aquí de categoría menor. Y eso nos permitió acceder a un modelo técnico en donde se miden 96 puntos en una cancha bajo un método que el técnico en iluminación sabe, y se emite una certificación por un tercero especialista en iluminación en donde dice cuánto es el promedio de esa iluminación. Eso no puede dar exacto, en ninguna cancha puede dar exacto. Es más, si da exacto, la certificación está mala, porque claramente las sombras, la intensidad de luz, la distancia en la que están, eso va a variar que la cantidad de luces den, y por eso es que a la cancha lo que se le pide es un promedio mínimo de iluminación. Entonces ese fue el primer paso que dimos en hacer como una especie de tercerización o de outsourcing para que sea un tercero especialista en la materia y no tenga que ver ni la federación ni el club con respecto a si una iluminación cumple o no cumple. Okay, entonces todos los estadios del país en este momento que tienen la iluminación aprobada, el comité de licencias tiene una certificación dentro del expediente donde hay un profesional responsable que dice que esa luz en ese estadio es de tantos luxes y que cumple con los mínimos. Para aprovecharme, don Jorge, de que usted está hablando de iluminación, ¿por qué se postergó tanto el requisito de que un equipo tuviera iluminación para jugar en primera división? Bueno, esto ha sido todo un proceso, como ustedes saben, y muchas veces sabemos que los estadios son administrados por comités cantonales de deportes y no necesariamente por los clubes, y aquí hay temas presupuestarios e inversión, porque tener la electricidad en un estadio de estos no es tampoco algo que se puede resolver de la noche a la mañana, ni que tampoco cuesta 5 colones. Entonces hubo una cierta tolerancia para que el proceso se hiciera, al punto que ya ustedes vieron que para el campeonato pasado, si no me equivoco, ya la iluminación era un requisito indispensable. Y el único equipo que estaba pendiente de eso era el caso de Guanacasteca, al punto que no se le inscribió el estadio al inicio de esta temporada, porque la iluminación, si bien es cierto, la tenían, nosotros sabíamos que habían los postes, que estaban la luz, no estaba en los archivos del comité ni habían acreditado una certificación por un experto que dijera que eso cumplía. Y paralelo a eso, pues también vienen los temas que tienen que ver con la instalación propiamente. O sea, ese eléctrico no solo debe decir, ok, tiene esta luz y esta es la cantidad que hay, sino también esa instalación está debidamente hecha. Porque ya ha pasado que se apagan estadios, que esto y lo otro. Y estamos claros que esos son aspectos excepcionales. Se puede ir la luz en cualquier lugar, puede fallar una torre, pero se procura y hacemos lo posible en la medida de nuestras posibilidades, valga la redundancia, de que esa iluminación siempre funcione bien, y si no funciona bien, ya el comité, además del club, que es el responsable, tiene identificado a un profesional que es el que puso su firma profesional para decir que esa luz responde. ¿Qué quiere decir? La federación y el comité de licencias, igual que la comisión de arbitraje o igual que el equipo rival en ese caso, no puede tener control sobre ese tipo de cosas, pero sí podemos tener claridad de quiénes son los responsables que emiten esos documentos o que tienen que ver con esa infraestructura, para que si hicieron su trabajo de una manera inadecuada, pues no estén. Y si faltaron a la verdad, también asuman sus consecuencias. Y entonces ahí es una cosa que va en dos direcciones. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del club a quien contrata y la responsabilidad del profesional que va a emitir esa certificación. Entonces este fue el primer paso en donde este aspecto se puso en manos de un tercero para buscar una especie de neutralidad, que yo creo que hasta la fecha lo hemos conseguido. No ha habido más sobresaltos con este tema. En los expedientes del comité de licencias hay muy buenos trabajos hechos aquí, porque efectivamente el comité generó un modelo que es el que tienen que replicar prácticamente todos los estadios. Y rescato, y lo he dicho en otras entrevistas, el trabajo que hizo el Instituto Costarricense de Electricidad en Pérez Celedón cuando cambiaron la iluminación es un trabajo de altísimo nivel, en donde es el mismo Instituto Costarricense de Electricidad que certifica esa luz. Y la luz en el Estadio Municipal de Pérez Celedón es una luz buena. Y ojalá eso se pueda replicar a todas las otras empresas que suministran electricidad, como JASEC,
como Copelesca o bien eventualmente Cope-Guanacaste en la zona del Pacífico Norte. ¿Por qué? Porque son entidades estatales en donde está involucrada la comunidad. Ese preámbulo, ¿para qué? Para explicarles que el tema de las canchas sintéticas está bajo esa misma tesitura. ¿Qué es lo que pasa? Que en las canchas tenemos las canchas naturales y tenemos las canchas sintéticas. El proceso con las canchas sintéticas, que es el que más me ocupa en este momento, y dada la consulta de ustedes, las canchas sintéticas, bajo las normas de FIFA mundialmente, tienen dos tipos de certificación. Una que se llama FIFA Quality y otra que se llama FIFA Quality Pro. Anteriormente se llamaba FIFA certificación de 1 estrella o de 2 estrellas. Esa era la calificación antes, ahora se llama FIFA Quality o FIFA Quality Pro. ¿En qué consiste una certificación FIFA Quality Pro o FIFA Quality? Que la FIFA tiene a lo largo del mundo empresas autorizadas para fabricar zacate sintético y los materiales conexos que van con ese zacate sintético, y además esas empresas cumplen con la capacitación para saber cómo instalarlo, dónde instalarlo y bajo qué circunstancias. Entonces, es una cosa que la FIFA indirectamente tiene control, pero está delegado en terceros. Y vean que el modelo es el mismo que nosotros venimos replicando con el tema de la iluminación. ¿Por qué? Porque igualmente, cuando FIFA va a organizar un mundial, FIFA tiene sus propios proveedores de zacate, tiene sus propios proveedores de fibra sintética. En Qatar habían sembrado no sé cuánto tiempo antes ya zacate natural y tenían el reemplazo de zacate natural ahí en Qatar. ¿Por qué? Porque eso es algo que lo ven con muchos años de antelación y es parte de todos los estudios previos que se hacen. Entonces, en este caso, y aterrizando el tema de San Carlos, puntualmente, San Carlos no tenía esta certificación FIFA Quality. ¿Por qué? Porque la cancha cuando la instalaron, este tema no estaba regulado de esta manera. Se requería las 2 estrellas, pero no estaba haciendo en el reglamento un requisito indispensable para probar la cancha y el estadio inscribirlo. Con la evolución de todo este tema de licencias, se fue haciendo una especie de cuello de botella, donde los clubes fueron siendo informados de qué cosas íbamos a ir cerrando, y una de las cosas fue este tema de las canchas sintéticas. Entonces, pasamos a pedir esta certificación ya prácticamente obligatoria. ¿Qué es lo que sucede? Que atendiendo a la realidad del país, efectivamente, y por toda esta historia que les cuento, hay canchas que no tienen esa certificación, pero que sabemos que se instalaron hace poco. Entonces, el comité, y tanto el comité de licencias como el comité ejecutivo, estableció como una especie de, podríamos decirlo así, de transitorio, de norma de aplicación para poder llegar hacia lo que queremos, que un equipo tiene 2 opciones: acreditar una cancha bajo una certificación FIFA Quality o FIFA Quality Pro, o bien demostrar que su cancha fue instalada hace menos de 4 años y que cuenta con las especificaciones mínimas necesarias de rodamiento, de calidad y de todo para poder la práctica del fútbol. Entonces, ¿qué pasó con San Carlos? San Carlos, en todo proceso de licenciamiento, tienen que solicitar la inscripción de un estadio sede, la inscripción de un estadio alterno, y en este caso San Carlos presenta la solicitud del estadio sede Carlos Ugalde Álvarez y no adjunta certificación alguna con respecto al estado de la cancha. Ni certificación ni documento que acredite que se instaló hace 4 años o menos. Entonces, el requisito para inscribir esa cancha no lo cumple. Y eso nos pone a nosotros frente al reglamento y frente a la circunstancia a decir: el Carlos Ugalde no se inscribe. Y eso fue lo que pasó. Esa es la primera fase de este asunto. Lo mismo que les decía yo que pasó con el Chorotega con relación a la cancha, a la iluminación. Ahora, don Jorge, ahí para detenerme en ese punto. Sí. Llega un encargado del comité de licencias cuando San Carlos lo solicita, ¿es así? No, por eso ahí voy a aclarar, porque el comité de licencias, como les digo, eso no tiene nada que ver, digamos, directamente, y les voy a explicar propiamente la circunstancia de qué fue lo que se trató ese día. San Carlos, cuando se queda sin cancha, bueno, automáticamente se inscribe el Eval Rodríguez en Guapiles para que sea la cancha sede
siendo esa la cancha alterna, y se le previene al club que tiene que inscribir otra, porque necesariamente un club tiene que tener 2 canchas, una sede y una alterna. Y eso para aspectos de programación, y aquí de una vez abro el paréntesis, la programación y el uso de los estadios no tiene nada que ver con licencias propiamente en el campeonato en sí. Y eso es una diferenciación que es importante que quede clara. La UNAFUT, a través de su comité de competición, es la responsable de programar los partidos en los estadios X o Y. Y el reglamento de competición tiene suficientes elementos para, si un estadio en este momento no cumple, un estadio tiene algo, simplemente puede programar el partido en el otro. Y el club no tiene derecho a decir absolutamente nada, porque es parte de sus responsabilidades. Sabemos que en medio de eso hay aspectos de televisión, de derechos de transmisión, de comodidad, de temas de presupuesto, de todo el traslado de vallas publicitarias, pero eso es ajeno al comité de licencias. Eso es una responsabilidad única y exclusiva del club y eventualmente de la UNAFUT y los equipos que se encuentren en esa jornada para programar ese partido. Hago ese paréntesis. En el caso de San Carlos, la cancha queda sin inscribir y San Carlos le solicita una audiencia al comité de licencias para exponer el caso en el que están con relación a la cancha. Y nos indican, y recibimos al presidente del equipo, recibimos al gerente, recibimos a un técnico, y la gente de San Carlos nos comunica que ellos, efectivamente, la cancha tiene más de ese tiempo de instalada, que la certificación no la tienen, y que, como fue informado el comité de licencias, la municipalidad ya había destinado un presupuesto para poder comprar la cancha nueva, instalarla y tenerla lista para este campeonato. Viene el tema de la elección de los alcaldes, y en San Carlos hay un tema político, el cual es ajeno al club y ajeno al comité de licencias, en donde por X o Y razón los fondos no se giran, la licitación no sale, y entonces, a pesar de que el contenido presupuestario está, no se puede ejecutar porque no están los instrumentos legales para que se haga. Entonces, la primera parte de la reunión, San Carlos nos expone esto, y además indica, con un especialista en la materia hasta ese momento, que el zacate que ellos compraron cuando lo instalaron es un zacate que proviene que lo compraron de una empresa certificada de FIFA, y que ese es el zacate que está instalado. Entonces, ante eso, ellos piden que por esas 2 circunstancias nosotros les autoricemos el uso de la cancha. Nosotros sesionamos y le decimos que no, porque no se cumple ninguno de los opuestos. Entendemos el tema de la licitación, entendemos que el zacate lo compraron a una empresa. Eso fue antes de arrancar el campeonato. Después de arrancado el campeonato. Que ustedes dijeron que no. Cuando ya nosotros decimos ese estadio no se inscribe, ellos piden una audiencia y nosotros se las damos. En esa audiencia exponen eso y nosotros vamos a resolver esa solicitud, como cualquier solicitud que hace otro equipo, para decidir qué hacemos con la cancha. Y el comité decide que no. ¿Por qué? Porque en ningún momento se acredita lo que al final a todos nos interesa, es que la cancha se encuentra en buen estado, que la bola rueda, que el rebote de la bola permite el juego del fútbol, y la condición del caucho con la instalación del zacate permite que esté bajo condiciones normales para evitar lesiones. Aunque ya sabemos todo el tema deportivo que hay detrás de las canchas sintéticas y todo eso, pero eso no me toca a mí, ni yo soy yo el especialista, y para los efectos la FIFA las tiene autorizadas, las canchas sintéticas, entonces ahí se puede jugar fútbol. Y le decimos a San Carlos, esto no cumple con esto, y menos que la persona que está emitiendo el criterio que dice que la cancha está buena ni siquiera está avalado por la FIFA. Entonces nosotros a eso no podemos hacerle caso. Adicionalmente, San Carlos dice, envié unos videos a la empresa que me envió la certificación de que el zacate lo compré ahí, y por medio de videos y fotos nos dice que la cancha está buena. Y nosotros le decimos, por medio de fotos y video no puede mostrar absolutamente nada, menos que es algo que tiene que verse en sitio. ¿Okay? Y además, quien lo emite, como se lo dije antes, no era un ente autorizado por la FIFA. Entonces, ahí se rechaza esa solicitud. Pasan las semanas y San Carlos acude directamente a la empresa que vendió el zacate y a la empresa que instaló el zacate.
Y esa empresa comisiona a un tercero costarricense, al cual es proveedor de ellos, o del cual ese brinda servicio, y le dice, preséntese al Estadio Carlos Ugalde, haga estas pruebas, que son técnicas a nivel mundial, que existen, y indíqueme si esa cancha efectivamente cumple. Y eso es lo que sucede. Cuando esta persona va a ir, San Carlos le informa a la UNAFUT y le informa al comité de licencias que tal día a tal hora se va a hacer esa inspección. Y que les gustaría que un miembro del comité de licencias y un miembro de la UNAFUT esté presente para que vea que eso efectivamente pasó. Y que la bola se va a poner a rodar, y que la bola se va a poner a picar, y que los datos que se van a consignar en la certificación, en la constancia, son reales y ciertos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho por fotografías y por videos no. Estamos como Santo Tomás, que no cree, pero bueno, lastimosamente así fue. Y ese es el final de la historia. San Carlos entonces acredita mediante esta persona que viene delegada por una empresa autorizada por FIFA a decir la cancha tiene una vida útil para práctica de fútbol profesional por 6 meses más. Y esa es la certificación y el documento que consta en nuestros archivos que nos permite a nosotros inscribir este estadio por estos 6 meses, y le coincide, curiosamente, digámoslo así, a San Carlos con el plazo que solicita para que el proceso licitatorio dentro de la municipalidad lo puedan llevar a cabo, comprar la cancha sintética, y ellos están conscientes de que cuando la cancha se vaya a instalar, tienen que jugar en otro estadio. Pero eso ya es un tema de ellos. Entonces, José Alberto y compañeros, ese es el procedimiento que se siguió. El comité de licencias simplemente en este caso fue un observador del proceso. ¿A cargo de quién está? De un tercero especializado y del club, que es el responsable de demostrar que su cancha está buena. Pero sí se hizo una excepción entonces respecto de San Carlos, porque no tiene ninguna de las certificaciones. Entonces vos hablas de un transitorio por estos 6 meses derivado de la expertise de un técnico que contrató San Carlos para habilitarlo. Así sería el rompecabezas que se armó administrativo y legalmente para darle el aval por 6 meses, porque en principio entiendo que no lo cumplía, que ustedes buscan y aceptan lo que les presenta San Carlos para generar ese transitorio por 6 meses, de las dos partes. Ustedes aceptando ciertas cuestiones y San Carlos también poniendo otras. Prácticamente no es como un transitorio, es que, y como todo en la vida, o sea, hay que analizar las circunstancias bajo el caso que está presentado. Al final, la certificación FIFA Quality o FIFA Quality Pro lo que nos va a decir es: ese zacate está bien instalado, y además de estar bien instalado, ahí se puede jugar fútbol. En este caso, esa constancia se hace de esa manera. Hay un aspecto técnico y es una cuestión que impide el manual, pero que digamos no incide en la calidad de la cancha, porque nosotros nos aseguramos eso. Cuando una cancha tiene 2 colores de zacate no se puede certificar. Y esa situación pasa en San Carlos, porque ellos compran un zacate de un color y compran otro de otro color. Y esa condición, y nos lo explica bien el especialista, hace que esa certificación bajo ese título Quality no se pueda emitir. Ahora, entiendo que San Carlos no es la cancha, digamos, como tal a rayas, sino es que San Carlos hizo sustitución en las áreas. Sí, correcto, con este zacate que está certificado. Pero como ha pasado el tiempo, necesariamente, aunque hubiera comprado el mismo, el color no es, por el sol y por el paso del tiempo y lluvia. Entonces, eso es una condición. Y básicamente eso fue lo que pasó. Otra, tal vez usando el caso de San Carlos, pero para abrir más el lente, porque decís que hace 7 años que estás presidiendo esta comisión de licencias. ¿Por qué antes había mucha laxitud, se generaban un montón de excepciones, se ponían cuestiones taxativas que después en el camino se iban moviendo, y ahora definitivamente parece tomarse, al menos en el último tiempo, ciertas decisiones casi que radicales para con los clubes? ¿Qué cambió en el considerando ustedes para ejecutar diferentes formas de manejarse? Bueno, aquí es importante, y gracias por la aclaración, Tomás, esto es un proceso. O sea, esto ha sido un proceso en donde, como yo les decía ahora, hemos ido cerrando el cuello de la botella. Este comité de licencias tiene tiempo de trabajar junto, y eso dice mucho de la calidad de los profesionales que integramos eso, pero también de la confianza que ha depositado los respectivos comités ejecutivos en este comité para llevar esto a cabo. ¿Por qué? Porque hemos tenido una cierta estabilidad y hemos podido en el tiempo hacer la aplicación de las normas.
¿Qué es lo que ha cambiado? Que los reglamentos paulatinamente, conforme se aprueban temporada por temporada, cierran un portillo más. Y así va a pasar. O sea, para el 2025 los aspectos financieros vienen mucho más duros que lo que estaban en el 2024. Y ahí va a seguir pasando, porque ya hay una conciencia regional, porque ya ni siquiera es que Costa Rica es pionero en esto y Costa Rica lleva este proceso muy bien, pero el tema es que CONCACAF ya está atrás de esto. Y si un equipo no cumple con ciertos aspectos mínimos de infraestructura y de otros tipos que ya nosotros tenemos contenidos en el reglamento, no va a poder ni siquiera participar en las competiciones de CONCACAF. Vea lo serio que está esto. Y los equipos... O sea, no usar estadio alterno, sino no jugar del todo. Podría eventualmente llegar a pasar eso, porque en este momento solo se hace palpable en cuanto a la infraestructura. Pero esto se va a ir apretando en aspectos financieros y en aspectos deportivos para que eventualmente un equipo... O sea, recuerden que el tema de licencias es equiparar al máximo posible a los equipos de fútbol profesional del mundo. O sea, que todos los equipos casi que tengan la misma estructura y tengan los mismos aspectos que cuidar para efectos de poder participar en fútbol profesional. A mí ese tema económico me parece fundamental, lo que vaya a pasar, porque aquí hemos tenido muchas noticias de gente que entra, gente que se va, y a veces ni siquiera les llegamos a conocer la cara. O sea, me parece que es hasta peligroso. Pero para cerrar el tema de infraestructura, porque nos centramos mucho en el tema canchas, y especialmente canchas sintéticas e iluminación. Pero ¿qué abarca infraestructura? O sea, cuando se habla de comité de licencias, infraestructura, ¿son esos dos parámetros o hay un más allá de eso? Súper buena la pregunta, Cristian, y gracias. El aspecto de infraestructura tiene que ver con todo el funcionamiento del estadio. ¿Ok? Cuando digo funcionamiento del estadio, hay requisitos mínimos para camerinos, hay requisitos mínimos para camerino de árbitros, hay requisitos mínimos para salas de doping, hay requisitos mínimos de duchas, de baños, lavatorios, de accesos. Y ojo aquí, esto es súper importante, gracias por la pregunta. Yo lo aclaré hace como año y medio. Hay aspectos en donde licencias y específicamente la federación están limitados. ¿Como cuáles? Hay asuntos que son de carácter público y que las instituciones públicas, entiéndase, municipalidad del lugar y Ministerio de Salud, están por encima de cualquier regulación que tenga el fútbol. Punta Arenas, ¿no? Con el aforo del estadio. Correcto. ¿A qué voy con eso, José? Que es el Ministerio de Salud, de acuerdo al permiso sanitario de funcionamiento que extiende, que dice qué capacidad y qué eventos puede tener ese estadio. Y ellos son los que ponen el aforo. No lo puede poner el comité de licencias. ¿Por qué? Porque es un aspecto de seguridad nacional y un aspecto de salud de las personas que van a ir a ese recinto. Entonces, si un ente estatal autoriza que X estadio tenga tantas cantidades de salidas, tantas cantidades de espacios para cumplir con la ley para personas con discapacidad, baños de hombres y mujeres, nosotros esa orden la tenemos que acatar. Si ese estadio está avalado para que se juegue fútbol, nosotros vamos a cumplir con eso. Por eso en el momento que el Ministerio de Salud cierra un estadio, nada puede hacer licencias. Don Jorge, a mí me quedó una, a mí me quedó una nada más para devolverme con lo de los terrenos de juego. Porque aquí quedó una sensación, y se lo voy a transmitir de manera popular, de que Licencias no había ido al Carlos Ugalde y que San Carlos tuvo una afectación económica porque tuvo que ir a jugar al Eval Rodríguez y caramba, si tuvo que jugar 3-4 partidos en el Eval Rodríguez, ¿por qué no lo dejaron desde arranque de campeonato? ¿Verdad? Ahora, para resumirlo y condensar lo más sencillo posible, entiendo el club es el encargado de decirle a Licencias, ok, mi cancha funciona por esto y esto y esto y tome licencias, aquí están las pruebas. Así funciona. Efectivamente, es una responsabilidad que está delegada en el club. O sea, Licencias no tiene que ir a los estadios. El club tiene que llevarles a ustedes la documentación de que llámese cancha, llámese iluminación, eso está ok. Esos dos documentos sí, pero y aquí voy a complementar con la pregunta de Cristian. Los otros aspectos que están en el reglamento de licencias y que tienen que ver con disposiciones a nivel nacional, porque está el reglamento que tiene el Colegio Federado para efectos de eso y que establece la cantidad de baños, la cantidad de salidas y la cantidad de otros aspectos de infraestructura, que si bien es cierto los cubre el Ministerio de Salud, también
y los retiros de las áreas, los retiros que hay en las áreas, la cantidad de sillas en los logouts y en las partes, todo eso licencias sí lo tiene que inspeccionar. Y aquí traigo a colación que desde hace 2 años existe ya en la federación, y esto fue una gestión que lideró don Luis, existe un inventario y una tabla de todos los estadios del país, de todas las condiciones que tienen. Yo en este momento no la traje, pero ahí existe cuántos baños hay, cuánto es el aforo, cuándo les vence el permiso sanitario, cuánto con la póliza de responsabilidad civil, y ya hay, los equipos saben exactamente para iniciar cada temporada qué aspectos tienen que mejorar o qué aspectos deben cumplir para efectos de que ese estadio pueda ser inscrito. Un detalle dentro de todo eso, y quizás el menos importante, pero usted habla de los dugouts, de muchos temas. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, se hizo moda prácticamente que el equipo local acomodaba su banquillo muy cerca de medio campo y el visitante va tirado ya por la esquina. Y pasa hoy en muchos estadios, creo que el Fello Mesa, creo que el Carlos Ugalde, hay varios. No necesariamente todos partiendo de la línea central, el mismo metraje a la izquierda que a la derecha. ¿Eso entra dentro de esos parámetros o eso es un tema de más adelante? Vamos a ver, no existe regulación en cuanto a la distancia en que tenga que estar uno del otro, sino más bien a cuántos espacios deben ocupar y cuál es el retiro que debe tener de la cancha. Podríamos eventualmente, si eso pone en peligro la equidad deportiva o ese tipo, regular un aspecto de eso. Hasta el momento usted es el primero que, digamos, lo plantea así propiamente y me parece totalmente válido. ¿Qué otros aspectos, por ejemplo, en los que estamos trabajando? Y yo aquí a ustedes les agradezco mucho la retroalimentación que haga. Las condiciones que tiene la prensa para trabajar en los estadios. O sea, yo soy consciente del montón de limitaciones que hay con relación a eso, y aquí tiene que ser un trabajo conjunto entre prensa, dirigencia y federación para establecer, esto es un poco utópico, pero yo creo que es a lo que tenemos que llegar, unas condiciones mínimas de una cabina de transmisión y de una sala de prensa. ¿Por qué? Porque eso no lo va a venir a exigir CONCACAF. Ya sabemos que el Estadio Nacional lo cumple. Podemos saber que estadios de la primera división lo cumplen, pero hay otros que no. Y si ese equipo por alguna razón clasifica a estos campeonatos y quiere usar su estadio, ya está totalmente limitado, ¿verdad? Entonces la idea es ir equiparando eso y que ustedes tengan también las condiciones de poder trabajar. Hablaste recién de prensa, de dirigentes, de federación, y los futbolistas, los protagonistas verdaderos de esto, ¿qué espacio para su voz, para su opinión, que son los que ponen el cuerpo, que son los que traccionan, los que traban, los que meten, los que patean, los que juegan cada 3 días en estos terrenos de juego, y que ya empiezan a escucharse voces disonantes para con la situación de las canchas? ¿Qué lugar tienen en todo esto que estamos conversando? Tienen todo el lugar y todo el derecho, igual que cualquiera de los otros. El problema pero con injerencia, no solamente a la parte de hablar o de exponerse democráticamente con la libertad de expresión, sino en la toma de decisiones. Bueno, primero, si tiene que ver con su club, ahí está su vocero. Y si tiene que ver con que es el equipo rival que llega a una cancha, y aquí vuelvo a lo de Cristian, el comité de licencias, por medio de su encargado de infraestructura, va a ir a revisar, por ejemplo, que existan 12 duchas. Y las duchas deben ser iguales, en principio. Que si hay 12 aquí, hay 12 en visita y hay 12 en casa. ¿Qué es lo que sucede? Que no hemos llegado, pero ya vamos ahí, que probablemente el equipo casa sí tenga agua caliente y el equipo visita no le den agua caliente, y que el espacio del equipo casa sea más grande que el espacio del equipo visita. Lo que sucede, Tomás, es que la infraestructura del país está hecha así, y hay muchos estadios que están hechos así. Entonces eso no es algo que lo podemos cambiar de la noche a la mañana, pero de que las condiciones mínimas deben ser parejas, eso sí el comité lo verifica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo práctico? En todos los partidos, y esto es otra cosa que es importante hacer hincapié, en todos los partidos hay un comisario, y el comisario junto con el árbitro es la máxima autoridad del partido. ¿Okay? El árbitro en aspectos de terreno de juego y el comisario en aspectos de seguridad y de infraestructura. Actualmente el comité de licencias y la UNAFUT están trabajando de la mano con esto, al punto que el comisario de UNAFUT, que está designado para cada partido, lleva un formulario adicional
en donde tiene que reportar aspectos de infraestructura que para ese partido estuvieron deficientes. Es decir, 3 duchas del baño de visita no sirvieron. El agua en el lavatorio tal no sirvió. El camerino de árbitro no tenía mesa, por decir un ejemplo. Y esto nosotros lo estamos correlacionando. Entonces, si un estadio y un jugador siente lastimados sus derechos porque no tienen las mismas condiciones, ahí por medio de la estructura que está en ese partido, que es el comisario, le dice, señor, venga. ¿Y sucedió? ¿O solamente ha quedado en la manifestación pública de los micrófonos? ¿O han encontrado ya quejas en este orden casi que administrativo que vos planteás? Han habido, lo que pasa es que estamos empezando este campeonato, vamos por la jornada 8. Y se acaba de implementar. Ya hemos recibido algunas cosas y entonces inmediatamente tenemos conocimiento, lo ponemos en conocimiento del club, so pena de que ese estadio puede quedar sin autorizarse. Pero ustedes también Pero no sé si le interpreto bien a Tomás. Al día de hoy, un jugador ha levantado la mano. ¿Ha dicho algo? Ha dicho algo de la cancha, porque lo escuchamos a muchos o al día de hoy ningún jugador se ha acercado. Que a nosotros nos consten los informes que tenemos, no. ¿Okay? Ellos están en su derecho de expresarlo públicamente, pero también el terreno de juego, propiamente las condiciones del terreno de juego, el día del partido, tienen un solo responsable, y es el árbitro. Si el árbitro llega a la cancha ese día, a la hora que es el partido, y la cancha no está apta para jugar fútbol, el árbitro tiene toda la potestad de no permitir el juego. Pero entonces, aquí vuelvo a algo que es un tema de conciencia. Cada quien cumpla con su responsabilidad y no deleguen todo en un ente federativo o en un tercero que es el único que puede tener la voz. Existe el mecanismo dentro de toda la estructura del fútbol que tenemos en este momento en el campeonato para que cada quien cumpla con su cosa. Si una cancha, Tomás, no cumple, hay huecos, hay charcos, la bola no rueda y eso está pasando en sitio, la obligación es del jugador o del cuerpo técnico, de la persona que se dé cuenta, reportarlo con el árbitro. Eso es del tema del árbitro del día a día, digamos, normal, cuando temas de invierno y demás. Pero, ¿cuál es la labor de licencias con el tema que menos hablamos? Con canchas naturales. Ok, con el tema de canchas naturales es un aspecto que venimos trabajando, Cristian, y va a llegar a suceder lo mismo que está sucediendo con las sintéticas. Los equipos además de esto tienen que presentar un plan de mantenimiento de la cancha natural, ¿ok? Y nosotros ya estamos gestionando procesos para que haya un tercero autorizado que pueda certificar la calidad de los terrenos de juego en canchas naturales. En el país hay muchas empresas que trabajan muy bien esto y lo que estamos es detrás de que haya un ente certificador único para que sea totalmente neutral y también considerar que vivimos en un país que está en el trópico, que los microclimas es nuestro pan diario, y entonces esos aspectos también tienen que ser tomados en cuenta para efectos de las canchas. En principio, son muy pocas, yo creo, las canchas naturales que en este momento no están en condiciones, y es algo que los clubes ya saben. O sea, ya esto está en responsabilidad de los clubes, y obviamente nosotros como comité de licencias y aquí en la parte de infraestructura, junto con eventualmente la comisión de arbitraje y los comisarios, que son los que están presenciando partidos todas las jornadas, podemos llevarle el pulso a una cancha que esté bien o que esté mal, con siempre la posibilidad de poderla dejar sin uso. Don Jorge, ¿la información del comité de licencia sigue siendo confidencial para UNAFUT? No. O sea, escuché unas declaraciones de doña Vicky en el sentido de que, bueno, no le digo que ya, pero hace algunos meses, de que UNAFUT no podía acceder a la información del comité de licencia siendo ellos el administrador un administrador del campeonato nacional. Está buena la pregunta, José, también. Te voy a explicar. Hay aspectos financieros que son los que están dentro del fuero de la confidencialidad. ¿Ok? Y así se reguló ahora nuevamente en el reglamento, hubo una modificación para poder alivianar esto. ¿Cómo qué, don Jorge? Por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de un equipo? O sea, UNAFUT no puede saber quién es el dueño de un equipo. Puede saberlo a través de su equipo, no a través del comité de licencias. El comité de licencias puede brindar esa información con la autorización del equipo. Y eso no tiene mucho sentido, a nivel jurídico tampoco, porque ellos son una asociación. Y si la asociación no puede saber quiénes son sus miembros, está fregada la cosa. O sea, no es una información que le compete a licencias, digamos. Y en aspectos financieros, ahí sí hay un poco más de recelo. ¿Por qué? Porque pueden haber aspectos comerciales que no se quieran revelar, montos que el equipo quiera mantener bajo un fuero de protección,
Y entonces esa parte es la que se cuida. Por lo demás, se implementó hace ya algunos años en el comité, y qué lástima que no la traje. Nosotros cada vez que se emite una licencia es una especie de certificado, y en ese certificado consta información pública, tanto para una foto para cualquier persona, que qué es lo que dice: el nombre del club es tal, como aparece jurídicamente, sociedad anónima deportiva o asociación, que son las únicas dos formas que pueden haber licencias, que pueden haber clubes con licencias: sociedades anónimas deportivas o asociaciones. ¿Quién es el representante legal? El número de cédula, cuál es el domicilio, cuál es el lugar que tiene señalado para notificaciones oficiales, cuáles son los estadios que tiene aprobados, con el número de luxes que están aprobados y con la capacidad y aforo que está aprobado, cuál es la fecha de vigencia de la póliza de responsabilidad civil, cuál es la fecha de vigencia del permiso sanitario de funcionamiento y cualquier otro aspecto adicional que tenga que ver con esa autorización de licencia para ese estadio. ¿Qué pasa si Tomás es el representante legal del club? Ajá. O Tomás es el presidente del club, Sí. llámese, y llega José Alberto Montenegro con dinero de procedencia dudosa y le dice: Tomás, tome para que financie el equipo. ¿Licencias tiene algún alcance sobre eso? Vamos a ver. Licencias no está encima de los clubes, porque eso efectivamente no iría contrario al sistema. Nosotros tenemos mecanismos de control. ¿Cuáles son? Para ver ese tipo de cosas. Los estados financieros están pidiendo anualmente auditados. O sea, hay un profesional tercero, auditado, contador público, que los tiene que auditar. Existe una regulación especial en caso de que a un club haya un cambio de administración, haya un aumento de capital o haya cualquier tipo de inversión, en donde el club tiene un mes para reportar ese cambio, y además de reportar ese cambio tiene que acreditar un montón de requisitos financieros del origen y la procedencia de los fondos o de las personas que entran. Eso es hoy. Actualmente así está. O sea, por ejemplo, Guanacasteca dio la información de los canadienses que llegaron. Nosotros no tenemos ninguna información oficial con respecto a eso. Eso es lo que yo te puedo decir en este momento, porque para los efectos, el club no tiene ninguna comunicación oficial. Usted se mete a los medios oficiales del club y el club no ha informado absolutamente nada de eso. Entonces, hasta tanto eso no sea, nosotros no podemos actuar. Si bien es cierto, podríamos actuar de oficio, en este momento no tenemos los elementos de juicio o las cosas para poder certeramente poder decir una cosa a la otra. Entonces resulta un poco aventurado y saldríamos a un tema que sería como esto, una cacería de brujas, y de eso no se trata. ¿Y cuál es el indicativo para ustedes que hay un aumento de capitales o un aumento de inversión como para tomar un rol activo y no reactivo o expectante? Bueno, vamos a ver, si hay cambios en la personería jurídica, eso es fácil poderlos notar en el registro, y además hay un mes. Y aquí voy a esa medida. Si un club en un mes no avisa, esa licencia se le puede suspender. Y nosotros confirmamos que ese club no avisó, se puede quedar sin jugar y puede perder los puntos. Jorge, ahora, a nivel de prensa, a nivel de prensa, es más, aquí estuve leyendo, por ejemplo, lo de ADG. Hay una publicación del colega Kevin Jiménez, dice: ok, se fueron los canadienses, no se pusieron de acuerdo con don Jorge. Licencias, por ejemplo, hay una publicación de prensa, de medios de comunicación. ¿Licencias se alerta con eso? ¿Licencias no puede utilizar, por ejemplo, información de medios de comunicación como para decir: ok, llegó gente externa a este equipo y nosotros no tenemos conocimiento de ello? La vamos a usar siempre y cuando provenga de medios oficiales del club o en aspectos que ya nosotros consideremos bajo el sano juicio que hay algo anómalo y que representa un cambio y que está en riesgo la continuidad de ese equipo en la primera división o en la liga de ascenso, o bien que un ente superior, como ha sucedido, pida información. CONCACAF está monitoreando los 12 clubes de primera división mensualmente, a razón de redes sociales, a razón de noticias, a razón de absolutamente todo. Además, en una era en donde la información es lo que más hay, aquí nadie se puede esconder. CONCACAF como organización. CONCACAF, con su departamento de licencias, ha pedido en 2 o 3 oportunidades información con respecto a clubes específicos y a situaciones. Y nosotros, por eso es que los expedientes tienen que estar actualizados, y por eso nosotros somos tan quisquillosos con el manejo de la información, porque a CONCACAF esa información hay que dársela sí o sí, ¿verdad? Y eso no pasaba antes. Ahora que Tomás me decía, ¿por qué esto antes no era así? Bueno, porque CONCACAF estaba un poco rezagado en este tema. Imagínense, CONCACAF regula México, CONCACAF regula Estados Unidos y regula el Caribe.
entre el Caribe, México y nosotros hay distancias enormes en aspectos de dirigencia y en aspectos de responsabilidad y en aspectos de licencias. El Caribe es la zona más quedada junto con África en temas de licenciamiento, y es lógico. O sea, es un tema de recursos, es un tema de un montón de cosas. México tiene sus particularidades. Recuérdense que la Liga Mexicana le pertenece en el 100% a la federación, y entonces no hay un ente tercero que como aquí, como la UNAFUT, y entonces eso hace que todavía haya más cuestiones más difíciles, hay mucho más capital, hay mucho más inversiones, y entonces regular a México ha sido un tema políticamente fregado para CONCACAF, y por eso es que se ha rezagado ese tema a nivel de la región, pero ya, o sea, ya eso va. Por eso yo les digo, en cuestión de 2 años, probablemente un club que no esté bajo ciertas regulaciones en donde CONCACAF las impone y la Federación de Costa Rica tiene que aplicarlas, probablemente no vaya a poder seguir. ¿Los presidentes de los clubes tienen opinión? Justo iba a preguntar lo mismo, si tienen realmente, si aceptan la autonomía que tienen ustedes o buscan tener algún tipo de injerencia, conversación, ¿cómo funciona esa parte? Vamos a ver, es algo que en lo que hemos procurado y hemos elegido educar y formar. Para cada proceso de licenciamiento hay una capacitación para cada club en donde le solicitamos al presidente, al gerente, y ahora se designó un encargado de licencias que se llama, que puede ser el gerente, puede ser el presidente, pero tiene que ser una persona específica que se convierte en el enlace directo con el comité de licencias para todos estos aspectos. Entonces, siempre tienen oportunidad. ¿Por qué? Porque el reglamento de licencias, cuando se va a aprobar, se circula en las respectivas ligas. Y ahí es donde ellos tienen la oportunidad de hacer ver sus observaciones. ¿Por qué? Porque en el comité ejecutivo de la federación, que es el que lo aprueba, están representadas ambas ligas. Entonces, ustedes saben que el comité ejecutivo ahorita de la federación tiene integración de primera división y tiene integración de la liga de ascenso. En el caso de la liga de ascenso, inclusive su presidente, que es don Sergio Hidalgo, está representado ahí. Entonces, la voz y el voto de los presidentes está ahí, y está con respecto al contenido de licencias. Entonces, ellos no lo pueden desconocer, y en el mismo proceso ha sido cada vez mucho más cerrado, mucho más exigente, y actualmente, en aspectos financieros, la federación, y por eso ustedes oyeron a principio de este campeonato, que las licencias se dieron temporales. Solo hay 4 equipos que la tienen por todo el año. Los otros 8 no las tienen porque en aspectos financieros están rezagados. Cuando digo que están rezagados es porque estamos estableciendo un modelo único en el que los clubes presenten la información financiera para poderlos medir a todos bajo la misma vara. Y esto es un trabajo conjunto que se hace con el departamento financiero de cada equipo, con los contadores, pero además con el dirigente que está atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, para un análisis financiero adecuado, que es algo que viene de CONCACAF y de la federación, y ahorita les explico por qué, para nosotros es importante, y para el mundo saber cuánto es el ingreso que tiene un equipo por patrocinios. Entonces, la línea de patrocinios en un equipo de primera división tiene que tener el mismo contenido que tiene la línea de patrocinios en un equipo de segunda división. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok, en patrocinios entonces usted va a incluir, por ejemplo, vallas publicitarias, cuñas, anuncios en su estadio, publicidad en la camiseta, o sea, rubros que sabemos que en el fútbol ya existen. ¿Para qué? Para que todo el mundo esté medido bajo la misma vara. Derechos de formación. Todos los equipos tienen que tener derechos de formación. ¿Cómo es que un equipo no puede reportar derechos de formación? Entonces, ¿sus jugadores dónde están? No es cierto. Entonces, estamos estableciendo este modelo e instaurándolo en los equipos. Don Jorge, ¿cómo revisan ustedes si hay equipos con dobles contratos con los jugadores? Vamos a ver, José, eso es un aspecto muy difícil de controlar, pero el mecanismo solito expone a su actor. A nosotros como periodistas nos llega mucho eso. Por supuesto que sí. Pero ¿A ustedes también? No tal vez oficialmente, pero le voy a contar la consecuencia que tiene eso, y es muy grave. La consecuencia es muy, muy grave. Lo que pasa es que se juega al filo de la navaja, y aquí no vamos a resolver la fórmula del agua tibia. Si en ese contrato, ok, aquí voy adelante, existe un sistema que se llama
el sistema, el TMS. El Ajá. TMS es un programa, es un software. Transferencias. El de transferencia es un TMS, eso es mundialmente. Por eso cuando ustedes hablan de ventanas y hablan de todo eso, actualmente cada jugador en el mundo tiene un pasaporte electrónico que se llama. Y su hoja de vida como jugador de fútbol desde que tenía 10 o 12 años está electrónicamente reportado. Y tiene acceso todas las federaciones del mundo. Y por eso es que se hacen todas las transacciones con los certificados de transferencia CTI. Eso se alimenta por los clubes en ese software, porque cada club tiene su usuario y su clave y su responsable de subir la información. Y entonces en ese TMS, Comet es el programa de licencias. Ahora les explico. En ese TMS usted tiene que subir la identidad del jugador, el club, y tiene que subir el contrato. ¿Ok? El contrato que usted tiene vigente con ese futbolista. Porque para todos los efectos ante FIFA, eso es ley. Y cualquier disputa que tenga que ver con ese jugador o ese club se va a resolver conforme a ese contrato. Y si por alguna razón, estamos hablando dentro de los tribunales FIFA y dentro de la estructura fútbol, entiéndase, Cámara de Resolución de Disputas o Tribunal del Fútbol a nivel de FIFA. Si hay algo ahí que es inconsistente con la realidad, eso puede provocar una sanción disciplinaria, no solo del país, cuando digo país me refiero a que la autoridad disciplinaria del país la aplique, sino a que la FIFA pueda aplicarla, y eso quiere decir o que el jugador se queda sin poderse inscribir por varias temporadas, o el equipo se queda inhibido de hacer transferencias de jugadores. ¿Quién corre el riesgo? El club y el jugador. La federación no tiene, ni el comité de licencias, ni creo que nadie, posibilidad de estar revisando si los equipos por equipos tienen dobles o triples o cuádruples contratos. Y aquí también juega un papel preponderante la otra parte de la moneda, y ustedes los conocen y han venido también a programas, y es la SOJUPRO, porque esa es la otra parte. La SOJUPRO tiene que hacer conciencia en sus agremiados, entiéndase, jugadores de fútbol, de la necesidad de que los contratos reflejen la realidad. Y fuera de eso, imagínese usted la parte que tiene que ver ya con la legislación costarricense y con los tribunales de justicia costarricenses. Imagínense que a un juez de la República de trabajo le presenten un contrato en donde dicen que el jugador le pagan 5 colones, y a la hora que lo presenta a la sede laboral, con todas las pruebas, con transferencias, con un montón de cosas que recibía en especie, resulta que ese contrato resultaba de millones. Usted va a ir a velar eso a unos tribunales de justicia sabiendo que esos documentos son oficiales y que eso se puede devolver en su contra para un tema con respecto a la FIFA. Pues eso es prueba. Es muy grave la sanción, y ahí se requiere un tema de conciencia, y yo estoy claro también de que hay un aspecto que tiene que ver con las cargas sociales, que es un aspecto que es muy alta la carga social para el tema del fútbol. Eso ya no, eso es harto conocido, pero de ahí, en ese filo, de ahí es donde los dirigentes y los jugadores juegan. Nosotros, como comité de licencias y federación, ¿qué tiene que regular? Que todos los jugadores inscritos en una liga profesional cuenten con su contrato y tengan vigente su inscripción en el TMS, para que si haya una transferencia de jugadores, se sepa ese jugador de dónde viene, dónde se formó, quién es, quién emite el pase y todo lo que demás pase. De hecho, y voy a ir un poco más allá, y en eso podemos hacer otro programa, la FIFA actualmente creó una especie de, lo voy a poner así en términos fáciles, un banco. Es un banco, es un ente de depósito. Y ahora la FIFA es la que regula y lleva a cabo toda la transacción. Un club quiere comprar un jugador de un país diferente de donde está, y ese jugador vale X cantidad. Ese club debe depositar montos a este banco de la FIFA sobre esa transferencia de ese jugador, y la FIFA únicamente le va a girar al club beneficiario
si ese club está en regla con su respectiva federación. ¿Qué quiero decir? Un club que no tiene licencia probablemente no pueda recibir plata aunque venda 10 jugadores. El banco de la FIFA se lo va a dejar. Porque funciona como un agente garante. Y además funciona como el ente garante para acreditar que esos derechos no fueron pagados. Entonces, ¿quién se va a jugar ese chance ya? O sea, vamos hacia eso. Yo no sé qué tanta conciencia haya con relación a eso. Y toca educar y toca que estemos sobre eso. ¿Por qué? Porque aquí hay involucradas todas las comunidades del país. Todas las escuelitas de fútbol que hay a lo largo del país están involucradas en esto. Ustedes saben la historia de Keylor Navas, de dónde salió. Y ahí está la cédula de competición cuando él participó. Aquí el tema es que en algún momento algún jugador levante la mano. O sea, porque historias conocemos y un montón. Que yo creo que son en realidad. La Liga de Ascenso y la Primera División van bajo los mismos parámetros del Comité de Licencias. Sí, hay aspectos diferentes, pero no tienen que ver con relación a propiamente aspectos financieros o legales, por ejemplo. En el caso de la Liga de Ascenso, tenemos una diferencia en cuanto a la cantidad de iluminación. Estamos hablando de 300 y 500, 300 Liga de Ascenso, 500 Primera División. ¿Y por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿El futbolista es diferente o tiene que ver con...? Porque hay una creencia, y bueno, y también pasa, ahora lo que pasa es que ya los medios se han interesado también por eso, las transmisiones de televisión no se hacen de partidos de segunda división, no se hacían regularmente. Pero quedó antiquísimo eso, quedó anacrónico. Bueno, pero es algo en lo que vamos evolucionando. Yo les aseguro que de aquí a 2 años, CONCACAF va a pedir 1000 luxes para que un equipo pueda jugar. ¿Cuántos equipos tienen 1000 luxes aquí ahorita? Hay como 3 o 4. Además del Nacional que los cumple y siempre van a poder jugar ahí. Y entonces, ¿A 2 años? Mínimo. Porque ya CONCACAF pide 800. O sea, el salto a 1000 es en cualquier momento. Entonces, nosotros efectivamente ya estamos valorando pedir 800 en los próximos 2 años. Y si ya sabemos que los clubes ya tienen 800, y les podemos dar el salto para que hayan 1000. Y aquí es muy importante que entiendan esto. Ese salto no solo porque la federación lo exige o solo que la federación lo quiere imponer. No, vean, este comité ejecutivo y desde ya se vienen trabajando para generar los recursos para poderles ayudar a los clubes a alcanzar esto. Esto no es una cosa que se puede delegar solo en los clubes. A los clubes hay que ayudarles porque económicamente esto tiene su implicación. En el aspecto financiero estamos trabajando en que sea una firma auditora externa la que pueda auditar a los 10 clubes y que parte del presupuesto que haya se designe para eso, de manera que los clubes no tengan que hacer la erogación al 100% de una auditoría que de por sí es cara. Sí. Don Jorge, vamos a ir a la pausa brevemente y vamos a regresar aquí en Tigo Sport Radio. Estamos con el presidente del Comité de Licencias, don Jorge Gutiérrez, a través de los 92.3 de Extra Radio. Esto es Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM. La nueva casa de Mbappé está en Tigo. Contratá 250 megas más TV HD más la Liga Española en ViX Premium por solo 30.000 colones. Seguí a las estrellas de la Liga Española llamando al 800-800-8446. Tigo, donde vive el fútbol. Desde la cancha hasta sus oídos, diciendo siempre lo que tengamos que decir. Te traemos la pasión del fútbol y el deporte de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio por Extra Radio. Para que no te perdas ni un detalle. Extra Radio. Extra Radio. Tigo Sports Radio, lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Extra Radio 92.3 FM. Bueno, regresamos. Don Jorge, le
Vamos a hacer unas así muy puntuales. Sí, sí, claro. Se me había quedado una pregunta, Sí. volviendo al tema de requisitos mínimos que ahora escuchamos que, bueno, en primera y en segunda tienen requisitos diferentes, obviamente por los derechos de transmisión, pero esos requisitos mínimos incluso los vemos diferentes en diferentes torneos. Por ejemplo, no es lo mismo el torneo nacional que el torneo de Copa. Hay unas canchas que se pueden utilizar y otras no. Lo mismo en el fútbol femenino y ni que hablar de las divisiones menores. Ok, varios aspectos ahí. La primera división y la LIACE tienen regulaciones distintas en cuanto al aforo del estadio y en cuanto a la iluminación. En primera son 1.000 personas. En primera son 1.000 personas, efectivamente. ¿Y en segunda? 500. Ok. Ok. Y también la cuota de ingreso para poder accesar a la licencia están 500 y $1,000. 500 el equipo de segunda división, el LIACE, perdón, y de 1.000 en primera división. Esas son básicamente las diferencias. Y respecto a las multas, porque ahora, como esto ha sido un proceso paulatino que yo les explicaba, si un equipo, hay requisitos que un equipo tiene que cumplir sí o sí para tener licencia, pero hay otros en los que se atrasa y tiene multas, y las multas no son baratas, son de 100,000 o 200,000 colones si no presentan un documento. Entonces, en este campeonato ya se sancionaron a como 7 o 8 equipos con multas, y en Liga de Ascenso otro tanto igual. Porque es un proceso que antes, como decía Tomás, esas multas no existían. Y entonces le dijimos a los clubes, pero mire, ¿cómo es posible que usted no ha presentado estos documentos si sabe hace 3 meses que hay que presentar? Es que tal cosa. Se acabó. Ahora con las multas, es muy simple. O sea, si la presentó, lo presentó, y si no lo presentó, se le aplica la multa. Punto. Sí, don Jorge, recuerdo que para el Mundial de Qatar, en la administración de don Rodolfo Villalobos como presidente del comité ejecutivo, se había anunciado que el club que quisiese el premio del Mundial tenía que acreditarle a licencias me parece que era una reforma estructural, usted me corrige. ¿En qué quedó eso? ¿Qué hicieron los equipos con la plata del Mundial? Ok, vamos a ver. Eso es un acuerdo del comité, de la Asamblea de Presidentes. De la Asamblea de Presidentes no, es un acuerdo de la Asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol. O sea, del máximo órgano del fútbol de este país, en donde los presidentes de Primera División y del IACE y crearon y le dieron potestad al comité ejecutivo junto con el presidente de la liga respectiva y el comité de licencias para que el porcentaje que ellos decidieron destinar del premio del Mundial para esas dos ligas, que en este momento no preciso el porcentaje, pero vamos a suponer que era el 10% del premio, quedase en manos de la federación y la federación lo transfiriera a los clubes contra la presentación de facturas o proyectos concluidos con infraestructura o proyectos que se iban a iniciar con desembolsos por avance de obra. Entonces, efectivamente, hubo equipos de la primera división y se creó una comisión de infraestructura que se llama, de la cual yo también soy miembro, en donde los clubes presentaban estas facturas o presentaban las obras y se levantaba un informe, igual como cualquier cosa. Heredia, recuerdo que reembolsó algunas de las graderías y las vigas que usó para el estadio. Me parece que Uruguay de Coronado, algunas otras. Hubo varios equipos, ahorita no preciso cuáles, pero sí se giraron esos fondos y eventualmente habrían otros ahí. Pero es de los clubes eso. Tienen que lograr ese mecanismo para poderlo ¿Algunos obtener. no lo hicieron? Algunos no lo hicieron. Ah, no acreditaron el dinero. Es que no hicieron ninguna inversión. ¿Y cuántos clubes? No le preciso el dato. No le preciso el dato, pero sí sé que no lo hicieron todos. O sea, tiene un dinero disponible para ejecutar de infraestructura y no lo han utilizado. Algunos no. ¿Y tienen tiempo hasta cuándo? Sí, ahí está, eso está vigente. O sea, tienen que cumplir con eso. O sea, tienen que hacer algo, así sea un camerino. Pero sí, no recuerdo en este momento si ese término tenía un plazo, ¿verdad? Si ese acuerdo de esa ejecución tenía un plazo, puede ser que sí. Yo en este momento no lo recuerdo, pero sí les quiero decir, sé que hay clubes que sí lo recogieron y sí hay clubes que no lo sacaron. ¿Por qué? Porque tampoco fue algo que se hizo antojadizo, tiene todo un sentido. O sea, si usted ocupa arreglar la iluminación, demuéstreme que la está arreglando, básicamente un presupuesto que tiene que cambiar 2 torres y pues la plata se le va a girar, efectivamente. Y además pasaba por muchos ojos, vean que tampoco era una plata que se podía sacar así nomás. O sea, tiene que haber un profesional responsable que esté a cargo de la obra, ingeniero, arquitecto, lo que sea. Está el presidente de la liga,
está el presidente de la federación y está, digamos, la comisión de licencias, que es la que va a verificar que la infraestructura que se dice sea cierta. ¿Tiene injerencia o no el comité de licencias ante un tema que es, diría, casi que clamor general de los técnicos, de los futbolistas, del fútbol en general, que no están de acuerdo en canchas sintéticas? Pero entiendo que, bueno, que la FIFA valida la posibilidad de jugar en canchas sintéticas. Ahí ustedes no tienen nada que ver en el tema de tantas voces dentro del fútbol que dicen no nos sirve, no es bueno, nos lesionamos. ¿Tienen algo que ver o no tienen nada que ver? Tendríamos que ver en aplicación de. ¿Por qué? Porque si los 12 presidentes de primera división se ponen de acuerdo y dicen solo queremos jugar en cancha natural, listo, problema resuelto. Don Jorge, pero por ejemplo, los presidentes, y se lo va a poner al lado contrario, los presidentes podrían decir, licencias, nos pusimos los 12 presidentes de acuerdo y no vamos a pedir iluminación en los estadios. Bueno, ¿eso se puede? No se puede, porque hay cosas de CONCACAF que son mínimas. Ellos no pueden regular CONCACAF. Sí pueden regular el aspecto de la cancha, y ahí cabe bien la similitud. Como en Europa. Como en Europa, porque, digamos, está permitido la sintética y está permitida la natural. Entonces, digamos, estás pudiendo seguir practicando el fútbol. En el caso de la iluminación no hay quite. Claro, eso es obligatoria. Es obligatoria. La obligatoriedad de la iluminación es sine qua non. Entonces, esos son los aspectos. Y contestando la pregunta, en la Liga Femenina, por ejemplo, que ahora hablaste, la Liga Femenina está en un proceso de plan piloto para tener su licenciamiento. Costa Rica igual sigue siendo pionera en eso. Tuvimos una reunión hace un par de años con gente de FIFA y gente de CONCACAF, y ya la Liga Femenina está en ese proceso para que se profesionalice el fútbol de primera división. Estamos en plan piloto, se han implementado, se han dado capacitaciones. Y con respecto a las ligas menores, el integrante de esto es don Luis Roberto Cibaja, ese es el de más reciente incorporación, y don Luis Roberto está trabajando de la mano con los clubes, porque con el licenciamiento en el aspecto deportivo se tiene que presentar todo un desarrollo, un plan de desarrollo y de ejecución de ligas menores, desde U17 a U13. Y entonces eso es un plan que se presenta, donde tienen que estar entrenadores debidamente con su licencia de acuerdo a la categoría, un plan de trabajo, y ya estamos trabajando en instrumentos de medición con don Luis Roberto para llevarle el pulso a este aspecto. Lastimosamente, de ahí es algo en lo que estamos un poco rezagados, creo yo, ¿verdad? El aspecto de todo el desarrollo de fútbol menor, de los recursos tal vez han sido insuficientes y la conciencia para eso, pero bueno, es un proceso que está en marcha y sí existen los mecanismos. Y finalmente, entonces, en el caso del torneo de Copa, como es un convenio, digamos, entre primera y segunda división, ahí sí hay, digamos, una flexibilidad para efectos de que los de primera división jueguen en los estadios de segunda y los de segunda jueguen en primera, porque cada estadio está aprobado en su respectiva liga y es un convenio que hacen las ligas, entonces, digamos, no se está transgrediendo absolutamente nada. ¿El VAR ustedes lo regulan como parte del licenciamiento? Ok, esa pregunta sabía que me la iban a hacer. En el tema del VAR, en esta constancia que les dijimos que les conté ahora que se emite, todos los estadios que se aprobaron con una restricción, y es que una vez que se haya cumplido con los aspectos de infraestructura y de conectividad que exigió la federación a través del comité de licencias y de la misma comisión de arbitraje que ha estado a cargo de esto, se van a certificar o se va a hacer constar que ese estadio está autorizado para VAR, sí o no, en el entendido que un estadio que no está autorizado para VAR va a ser inmediatamente desinscrito, o sea, no se puede usar. ¿Es cierto que hay un estadio que tiene problemas? ¿Solo uno? En este momento no hay oficialidad de absolutamente nada porque el proceso está en camino. ¿Verdad? El proceso está en camino, y lo que yo sí les puedo decir es que por un tema de equidad deportiva, o tienen todos o no tienen ninguno. Y cuando digo o tienen todos es que esa jornada se programa en estadios todos que tengan VAR autorizado. O sea, el equipo que no tenga tiene que mudarse de sede. Por eso les decía a ustedes, aquí es donde viene toda esta conjugación de factores, de que entonces, ¿qué hace el UNAFUT, por ejemplo, si el estadio X no cumple? Sí, le programan el alterno para que la jornada se juegue, porque tiene VAR. ¿Quién es el responsable? El club. Es que me mandó a jugar otra cancha. No, señor, usted se puso en la condición de que le programen en un estadio que no es el suyo. Y los aspectos de infraestructura de VAR
fueron relativamente simples, tienen que ver propiamente con la instalación de ciertas torres a nivel de unas torres adicionales, alturas, y la conectividad con el internet para efectos de la transmisión de los datos cuando haya... Sí, que eso cuando todo haya... lo van a tener porque ya es... Exacto, entonces yo creo que es un tema más de tiempo, de infraestructura. Estamos trabajando de la mano con la Comisión de Arbitraje en ese aspecto, y prácticamente en el momento que podamos ya tener todos los elementos de que los estadios se acreditaron, pues vamos a emitir un comunicado con relación a eso. Y hay que reconocer también que hay pues una conciencia de los dirigentes de que eso lo van a hacer, y al final de cuentas tiene que ver con recursos. La federación ha puesto los suyos, no solo los humanos, sino también desde el punto de vista de logística para que esto salga. Y el comité de licencias, tomando un poco lo de Tomás, siempre ha estado abierto. Cualquier presidente de club de primera división o del IACE tiene las puertas abiertas al comité. El comité sesiona regularmente 2 veces al mes, y hemos recibido audiencias de muchos presidentes en donde exponen situaciones específicas. ¿Por qué? Porque uno sabe los bemoles que tiene esto, y como ustedes les he explicado, pues ha sido un proceso progresivo, en donde se ha ido cerrando la llave, y pues de ahí claramente, si usted no se ajusta, el mismo sistema lo va a sacar. Don Jorge, en un minuto que nos queda, ¿es cierto que ustedes le dijeron a los clubes, ya le enviaron una nota, le dijeron su cancha vence tal fecha? Correcto, para los que tienen sintética, sí. Es que estamos en la misma línea de lo que hacemos, de lo que hemos hecho. Ese club está informado que... ¿Eso es nuevo? Digamos, no es nuevo porque el club lo conoce. Tal vez lo que es nuevo y lo que hemos implementado, y ha sido pues toda una nueva política a nivel de la federación, es acercarnos cada vez más a los clubes y a la liga, en este caso la UNAFUT, para estar todos en el mismo canal. O sea, no es lo mismo que solo la federación le diga a X equipo, mire, su cancha, el certificado le expira en tal fecha, que si también se lo recuerda la UNAFUT y también se lo recuerda el comité ejecutivo, o sea, no los puede tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque si hay eventualmente algo que hacer y hay una situación excepcional, el deber del club es informar. O sea, las licencias no son estáticas, y por eso justamente, como les decía antes, se otorgan temporalmente. En el aspecto financiero hay equipos que tienen de aquí a diciembre para poder solucionar un montón de aspectos, y si no lo solucionan, está en riesgo su participación a nivel de eso. Y una sanción más grave, ustedes que ese tema es latente. Cuando hay unas inversiones extranjeras, o cuando hay inversiones, si un equipo no cumple con eso, se va a quedar sin participar. Así de fuerte es. Es un tema de transparencia financiero. Hay un artículo que escribió una persona muy reconocida del país que habla sobre la transparencia financiera. Se los voy a compartir, porque él habla de la implementación de las NIF y de las NIF para pymes, que son normas internacionales de contabilidad, cómo han venido a transparentar el fútbol. Esto ha sido algo que hemos venido trabajando hace 2 años, y vamos a seguir en esa línea para que vean que cada vez se trata o se ha elegido regular este aspecto de la forma más práctica posible, sabiendo que pues estamos limitados en aspectos de que mucha de la información a veces depende de la responsabilidad de los dirigentes. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Mucho gusto. Acompañarnos. Para servirles. Gracias. Nos vamos. No gana el tiempo. A las 12 fútbol por dentro, recordándoles que a las 12:30 viene la conferencia de la Federación de Fútbol, donde se dará a conocer la convocatoria de la selección nacional. A las 5 de Tigos por Noticias la estaremos interpretando, la lista de la selección, y notoriamente también los partidos de la Copa Centroamericana que están en curso, el partido de la Liga, el partido del Herediano, hoy contra Motagua, y mañana el partido del Deportivo Saprissa. Todos gracias, que la pasen bien. La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López, junto al staff periodístico de Tigo Sports, presentaron Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM.